Vamos a continuar con una enseñanza que hemos estado teniendo a lo largo de varios meses, no porque ha sido tan larga, sino hemos tenido varias, no cada domingo hemos podido ver esta palabra, pero vamos a continuar hablando de en Cristo. Y esta es la sexta parte de esta enseñanza en Cristo. Amén. Para esto les voy a pedir que vayamos a otro pasaje donde se usa esta expresión y está en Romanos 12. Romanos, capítulo número 12, y vamos a leer del versículo 3 al versículo 16 para dar inicio después de este tiempo de alabanza y adoración al Señor, ¿verdad? Que Dios se merece toda la gloria y toda la honra de su iglesia. Vamos ahora a ir a su palabra. Romanos, carta del apóstol Pablo a la iglesia que nacía en la capital del Imperio Romano, Roma, a la cual él no había ido, pero les mandó esta carta con una gran explicación del Evangelio, ¿verdad? Romanos 12:3 dice: por la gracia que se me ha dado, dice el apóstol Pablo, escribía el apóstol Pablo, les digo a todos ustedes, nadie tenga un concepto de sí más alto que el que debe tener, sino más bien piense de sí mismo con moderación, según la medida de fe que Dios le haya dado. Pues así como cada uno de nosotros tiene un solo cuerpo con muchos miembros, y no todos estos miembros desempeñan la misma función, así también nosotros, siendo muchos, formamos un solo cuerpo en Cristo. Ahí está este pasaje que menciona también la expresión en Cristo, que es la que venimos analizando. Y cada miembro está unido a todos los demás. Tenemos dones diferentes, según la gracia que se nos ha dado. Si el don de alguien es el de profecía, que lo use en proporción con su fe. Si el de prestar un servicio, que lo preste. Si el de enseñar, que enseñe. Si el de animar a otros, que los anime. Si el de socorrer a los necesitados, que dé con generosidad. Si el de dirigir, que dirija con esmero. Si el de mostrar compasión, que lo haga con alegría. Versículo 9. El amor debe ser sincero. Aborrezcan el mal, aférrense al bien, ámense los unos a los otros con amor fraternal, respetándose y honrándose mutuamente. 11. Nunca dejen de ser diligentes, antes bien sirvan al Señor con el fervor que da el Espíritu. Alégrense en la esperanza, muestren paciencia en el sufrimiento, perseveren en la oración, ayuden a los hermanos necesitados, practiquen la hospitalidad. Bendigan a quienes los persigan y bendigan y no maldigan. Alégrense con los que están alegres, lloren con los que lloran, vivan en armonía los unos con los otros, no sean arrogantes, sino háganse solidarios con los humildes. No se crean los únicos que saben. Carta del apóstol Pablo, hermano, que fue enviada a los romanos hace muchos años, 20 siglos antes, donde el cristianismo era nuevo. Hay un libro que me regalaron que tiene ese título, me gusta el título y me gusta el libro. Se llama Cuando el cristianismo era nuevo. Y cuando el cristianismo era nuevo, hermanos, era muy diferente al cristianismo de hoy en día, a lo que se le llama cristianismo en este tiempo. A todos los nacidos en los países occidentales, ¿verdad? Se les llama países cristianos. Cosa que, yendo a la palabra, te das cuenta que es un total absurdo. No existe, hermano, países cristianos. Existen países que fueron conquistados o descubiertos, después conquistados por países que tenían una religión cristiana, ¿verdad? Y que fue implantada a los demás países, y que ahora todo el que nace en cierto lugar, entonces si nace en América, pues es cristiano, como si fuera un sinónimo de un ser humano. Cristiano igual a un ser humano. Cuando el cristianismo era nuevo, no era cuestión de nacionalidad o geografía, no era cuestión de familia o de padres, no era cuestión de credos o religiones. Cuando el cristianismo era nuevo, hermano, era una cuestión de conversión, es decir, de voluntariamente querer seguir un camino diferente al que se venía caminando. Ser cristiano, cuando el cristianismo era nuevo, era una cuestión de nacer de nuevo, de ser transformado internamente por el poder de Dios.
Cuando el cristianismo era nuevo, era una cuestión de unirse a Cristo, no de tener una idea del personaje Jesucristo, sino unirse en realidad espiritualmente, unirse a Cristo y vivir en Cristo. De tal manera que cuando tú vas a los escritos de los primeros cristianos, los originales cristianos, porque los originales cristianos no son los del siglo XIX, ni del XVIII, ni del XVI, ni del XV, son los del primer siglo. Ellos son los cristianos originales. Y lo que ellos practicaban y lo que ellos concebían como cristianismo, que en su momento ni siquiera ellos se autonombraban cristianos, simplemente discípulos de Jesús, lo que ellos vivieron, lo que ellos experimentaron, lo que los apóstoles del primer siglo enseñaron, ese es el cristianismo verdadero. Y tenemos que referirnos a ellos una y otra vez. Y vimos en esta enseñanza que estamos teniendo, desde la primera parte, que para ellos la vida cristiana era una cuestión de vivir en Cristo. Tanto que Pablo, al referirse a los cristianos que estaban en Éfeso o en algún otro lugar, les decía a los santos que están en Cristo en Éfeso. Porque para ellos su cosmoentendimiento y cosmovisión de lo que era ser cristiano era vivir y moverse en Cristo. Cristo, ellos vivían dentro de Cristo, ellos vivían unidos a Cristo, y esa es la razón por la que más de 76 referencias en el Nuevo Testamento usan la expresión en Cristo. Amén. Entonces, vamos a continuar con esto porque hemos estado viendo que en cada pasaje que encontramos de en Cristo hay una revelación, hay un entendimiento de lo que ellos entendían, de lo que ellos practicaban y de lo que ellos vivían. Romanos capítulo número 12 vuelve a mencionar, ahí lo leímos por el versículo 5, 6, que estamos en Cristo. Y bueno, no voy a repetir todo lo que ya he explicado en 5 sesiones anteriores, pero recordemos que estar en Cristo es que fuimos absorbidos, fuimos sumergidos en Cristo Jesús. De tal manera que cuando hay este entendimiento de que estamos en Cristo, cada uno de los que nos hemos bautizado por una conversión verdadera, genuina, y nos sabemos muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo, cada uno de nosotros entonces formamos parte de algo que si yo menciono, si yo digo en esta hora la palabra iglesia, es una de las palabras más distorsionadas a lo largo de la historia. Tan distorsionada a tal grado que hasta en los diccionarios hay un error. Porque iglesia, en los diccionarios, en la escuela y en toda la gente, lo atribuyen a los edificios, lo atribuyen a los templos, lo atribuyen a las construcciones. Cosa que es absurda totalmente. ¿Por qué? Porque la iglesia no son las construcciones. Los primeros cristianos nunca tuvieron una construcción propia. Así es que, hermanos, si Generación de Amor no tiene una construcción propia, tranquilos. Tal vez nos parezcamos más a la iglesia del primer siglo. Nunca tuvieron ellos una construcción propia hasta el año 300, 3 siglos sin construcciones propias. 3 siglos sin que tuvieran ellos un inmueble donde se reunieran. Ellos se reunían donde podían, ellos se reunían en las casas, se reunían, hermano, pero iban al templo judío, sí, antes de que lo destruyeran. Ellos se movían en diferentes lugares porque la iglesia no son las construcciones, la iglesia eran las personas. Y donde se congregaban 2 o 3, ahí está la iglesia. Por eso cuando tú te reúnes con otros hermanos en algún lugar para invocar el nombre del Señor, para hacer lo que el Señor quiere, orar, cantar, predicar, allí está la iglesia. Hoy nos reunimos como iglesia y nos podemos reunir en este salón que es el que usamos normalmente, nos podemos reunir en la plaza, nos podemos reunir en una escuela, nos podemos reunir en algún lugar, no importa el lugar, porque lo que importa son las personas. Y donde se reúnen las personas, obviamente nacidas de nuevo, es la iglesia de Jesucristo. Amén. Entonces,
el concepto de ellos, hermano, el concepto de ellos debe regir nuestros conceptos, no los nuestros, los de ahora. Iglesia, pero algo más que iglesia, eran algo más ellos. Quiero que vaya, por favor, al versículo número 4. Pues así como cada uno de nosotros tiene un solo cuerpo, con muchos miembros, y no todos estos miembros desempeñan la misma función, también nosotros, siendo muchos, formamos un solo cuerpo en Cristo. Hermano, la implicación que tenía para ellos que cada creyente estuviera sumergido en Cristo, que cada creyente estuviera viviendo dentro de Cristo y que nuestras personas ya no fueran las importantes. Grábese esto: si usted quiere ser un verdadero seguidor del Señor y pertenecer verdaderamente a la iglesia, su persona, su ser tiene que morir. Lo he repetido durante muchos años: su ser tiene que morir para que viva Cristo. Si usted piensa que usted va a seguir viviendo sus gustos, sus anhelos, sus deseos, sus caprichos, sus berrinches, y aún así usted va a estar en Cristo, está equivocado. Los primeros creyentes sabían: ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y ellos, los cristianos del primer siglo, entendían que al morir todos a sus propios personas, anhelos, gustos e intereses, todos se sumergían en una sola cosa. Y esa sola cosa donde todos se sumergían era la iglesia. Y la iglesia era el cuerpo de Cristo. Y esto, hermano, daba por resultado algo que ha sido nefasto para la historia de la iglesia, que han sido las jerarquías. Hermano, cuando tú ves la primera iglesia, te das cuenta de algo: no había jerarquías, porque todos somos sumergidos en un solo cuerpo. No se sumergen en dos cuerpos: los cuerpos de los ministros y el cuerpo de los creyentes. Mire, hermano, se ha enfatizado mucho a lo largo del tiempo acerca de los ministros y los laicos, los profesionales y los obreros, los de tiempo completo y los que no lo son, los siervos de Dios y los creyentes. Esa diferencia que se ha hecho entre unos y otros ha sido una cosa nefasta para la iglesia a lo largo del tiempo. Cuando tú regresas a las páginas del Nuevo Testamento, te das cuenta de algo: que ellos tenían y sabían que el apóstol, el profeta, el evangelista, el pastor, el maestro, el papá, la mamá, el hijo, el judío, el griego, el hombre, la mujer, todos se habían sumergido por medio del Espíritu Santo en un solo cuerpo, de tal manera que las diferencias, escúcheme, las diferencias se terminaban. Y eso fue una de las cosas que más impactó al mundo del primer siglo con la iglesia, que la iglesia se transformó en un lugar donde las diferencias se terminaban. Y vuelvo a lo mismo: si usted quiere estar con nosotros en una generación de amor, bienvenido, nos da mucho gusto, le amamos en el nombre de Cristo Jesús, ¿verdad? Y nos encanta mucho que esté aquí. Y si usted quiere congregarse con nosotros, nos dará muchísimo gusto que se congregue con nosotros. Nada más le queremos decir una cosa: aquí entre nosotros le tiramos, nuestro objetivo es pegarle a esto, de llegar acá. No digo que ya llegamos, pero vamos hacia allá, donde no haya diferencias, donde todos no somos uno, pero falta que lo entendamos. Mire, acompáñame a dos pasajes. Uno está en 1 Corintios 12:13. 1 Corintios 12:13. Así es que si a usted no le gusta juntarse con la chusma, pues ya no la hizo aquí. Porque aquí todos nos juntamos, la chusma nos juntamos con todos los demás. Primero Corintios 12:13. Mire lo que dice la palabra. De hecho, aunque el cuerpo es uno solo, tiene muchos miembros. 12 dice: y todos los miembros, no obstante ser muchos, forman un solo cuerpo.
13. Todos fuimos bautizados, y la palabra bautismo no está traducida, baptizo en griego, que significa sumergir. Entonces lo que está diciendo ahí es, todos fuimos sumergidos por un solo espíritu para constituir un solo cuerpo, ya sea judío o gentil, esclavo o libre, y a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. Amado, y en aquellos tiempos, como también ahora, pero en aquellos tiempos había diferencias sociales y religiosas mucho más marcadas que las que nosotros tenemos en nuestra sociedad. Sigue habiendo diferencias, por supuesto, pero ¿sabe qué? En aquellos tiempos había diferencias muy marcadas. Y una diferencia muy marcada era la gente judía y la gente no judía, la gente con cultura griega y la gente con arraigo judío. Eran diferencias tan tremendas, hermano, que no se llevaban, que no se hablaban, que no convivían. Es más, no se visitaban. Un judío no podía entrar en una casa de un griego. ¿Se acuerda cuando Pedro va a ver a Cornelio romano y Dios lo mandó y dice, bueno, yo no debería entrar a tu casa? ¿Por qué? Porque tengo un contexto judío a tal grado. Hermano, yo creo que si usted, su vecino le dice, hoy te invito a tomar un café, tú vas y te metes a su casa, salvo que seas muy, ya sabes que ahí no vas, ¿no? Pero en aquel tiempo no era una cuestión solo de eso, era una cuestión de que yo, judío, no puedo estar debajo del techo de un gentil. Hermano, y el cristianismo verdadero, el del primer siglo, rompió, quebró esas diferencias. Y después de un tiempo había en la misma congregación comiendo juntos judíos y griegos, por el poder que tiene el evangelio verdadero. Aleluya. Tristemente, hermano, en Estados Unidos, una nación que comenzó con cristianos, no del primer siglo, valga la aclaración, pero cristianos. Después de un tiempo, hermano, y hasta la fecha, hay iglesias para hispanos, iglesias para negros, iglesias para blancos. El evangelio verdadero se hizo polvo, no existe más. No, pero predicamos a Cristo, no existe más. No existe más, ¿por qué? Porque la palabra dice que ya no hay diferencias. Esclavos y libres. Había una gran diferencia entre ser esclavo, obviamente, y ser una persona libre. Socialmente eran dos mundos diferentes. El cristianismo rompió esas diferencias. Vaya a otro pasaje, por favor, Gálatas 3. Así es que este es el cristianismo verdadero. Podemos decir mil cosas, pero este es el cristianismo verdadero, donde no hay diferencias. Versículo 26-28 de Gálatas 3. Pablo hablándole a los cristianos, a los creyentes, a la iglesia, a los nacidos de nuevo, a los convertidos. Todos ustedes son hijos de Dios. No le está hablando a todo el mundo, está hablando a la iglesia, a los Gálatas, a los creyentes en Galacia, lo que es Turquía hoy en día. Todos ustedes son hijos de Dios mediante la fe en Cristo Jesús, porque todos los que han sido bautizados, sumergidos en Cristo, se han revestido de Cristo, se han puesto una vestimenta que se llama Cristo. Amén. Ya no somos nosotros, es Cristo el que se ve. Y entonces la consecuencia es que ya no hay judío, ya no hay en Cristo judío, ya no hay en Cristo griego, ya no hay en Cristo esclavo ni libre, hombre y mujer. Y quiero aclarar, porque también van a irse por otro lado, por lo que hoy está metiendo esa ideología perversa. Cuando dice que no hay hombre ni mujer, no está diciendo que ya no hay diferencia de sexos. Lo que está diciendo en aquel tiempo es que en el primer siglo, ser hombre varón y ser mujer eran dos cosas diferentes. Los derechos que tenía el hombre y los derechos que tenía la mujer eran, ¿sí? La mujer a veces, más bien en todas las culturas, siempre fue hecha menos, siempre fue una persona de menor valor,
de menor capacidad, de menor entendimiento. Eso eran las culturas de ese tiempo. Por eso cuando la gente que ignora, que no ha leído la Biblia, que no la ha investigado bien, dice que la Biblia es un libro que está atrasado. No, permíteme, la Biblia en la iglesia del primer siglo fue revolucionaria. Cuando Pablo dijo, ya no hay diferencia entre hombre y mujer, le pegó a toda la cultura de aquel tiempo, hizo trizas la cultura griega, romana, judía, toda. Porque puso a la mujer con el mismo valor delante de Dios que los hombres. Y ya no hay diferencia en ese sentido. Hay diferencias de función, obviamente, eso sabemos, eso la Biblia lo explica claramente. Pero ve cómo hasta las diferencias entre hombre y mujer, ¿sí?, fueron canceladas por el verdadero cristianismo. Entonces, lo que le quiero decir en esta hora, hermano, es que el ministerio, porque es hacia donde va, el servicio en la iglesia, la obra de la iglesia, cuando tú entiendes en Cristo y cuando entiendes el cristianismo del primer siglo, te das cuenta de que no hay jerarquías. Quites esa palabra, si usted va a funcionar en Cristo, no hay jerarquías. No hay que tú estás más cerca de Dios que yo, eso es una herejía, eso es absurdo. No hay un apóstol, ni un pastor, ni un profeta, ni un evangelista que esté más cerca de Dios. Todos estamos igualmente, porque todos estamos ¿en dónde? En Cristo. Y todos formamos un cuerpo. Entonces no hay que los ministros y nosotros, los profesionales, las autoridades y nosotros, porque ¿sabe cuál es el problema? El problema ha sido, hermano, que esa idea de unos llamados al ministerio, servicio, y los demás beneficiarios del ministerio, de los unos, ha traído a la iglesia una pasividad terrible. Es decir, yo asisto para que esos unos que fueron llamados por Dios nos hablen de ese Dios que ellos conocen más, ¿verdad? Y que nos digan a nosotros, ¿verdad?, lo que tenemos que creer y lo que tenemos que hacer, porque ellos son los siervos de Dios. Nosotros nos beneficiamos de lo que ellos hacen. Error, 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 error. En la verdadera iglesia de Jesucristo no hay jerarquías. No hay nadie que esté más arribita o mucho más arriba. Toda idea, escúcheme, toda idea jerárquica en la iglesia, toda idea piramidal en la iglesia es herejía. Así se le puedo decir. ¿Por qué dice usted que es herejía? Porque no está en las páginas del Nuevo Testamento. No hay tal idea de pirámides. Ahora, cuando la iglesia a lo largo del tiempo hizo formación piramidal, que esto lo puede usted investigar si quiere, eso vino cuando la iglesia dejó de ser perseguida por el año 300. Cuando dejó de ser perseguida la iglesia, cuando la iglesia dejó de ser la iglesia agobiada por el imperio, y el imperio romano aceptó el cristianismo como la religión, y ahí empezó el problema. En la religión oficial de los romanos empezó una unidad entre la verdadera iglesia hasta el siglo II, siglo III, con el imperio romano. Ese matrimonio obviamente pasa como todo matrimonio. Cuando tú te casas hay cosas que transfieres a tu esposa y hay cosas de tu esposa que se transfieren a ti. Pasó lo mismo con la iglesia. La iglesia transmitió principios al nuevo imperio de moralidad, de muchas cosas. Pero ¿sabe qué fue lo que le transmitió el imperio romano a la iglesia? Las jerarquías. El modelo imperial, el emperador, toda la formación de organización del imperio romano empezó a ser imitada por la iglesia. La iglesia empezó a ver que había que tener un jerarca. Por eso ese cuento chino de que los papas vienen desde Pedro es un cuento que no pueden sostenerse más que con la ignorancia de todo el mundo, porque no existe eso. Entonces no hubo un jerarca, 3 siglos no hubo un jerarca, porque las jerarquías no están en el primer siglo.
Entonces, ese modelo jerárquico del imperio fue asimilado por la iglesia y ahí empezó la degeneración y la perversión de la iglesia, porque empezó a haber jerarquías. Hoy en día, hermano, nosotros anhelamos y deseamos y sabemos que hemos creído en Jesucristo. Tenemos que entender una cosa, hermanos: no hay jerarquías, no hay jerarquías, hay funciones, mas no jerarquías. Porque todos estamos, todos estamos, valga la expresión, con el respeto que me merece el Señor, pero como para que me entiendan en un lenguaje coloquial, todos estamos en el mismo costal. Todos, en Cristo Jesús, y somos su cuerpo. Todos. ¿Sale? Y esto es algo que debemos arraigar de nuestra mente. Debes arraigar de tu mente esto. ¿Sí? Que hay jerarquías, que hay niveles, que los que están más cerca, ore por mí usted que está más cerca. Esa es una herejía, no la diga nunca, por favor. Si usted está en Cristo, usted puede orar y debe hacerlo. Háblele al pastor, háblele al fulano que venga y está bien, o sea, vamos. La palabra del Señor dice: llame a los ancianos de la iglesia. Está bien, pero no está hablando de que llames a una persona en especial. Sí, debes auxiliar de la iglesia, pero no a una persona que ella es la que tiene el poder únicamente o la autoridad. Eso es herejía. Hermanos, en la primera iglesia no había jerarquías. Yo sé que tú vas a decir, hermano, pero Efesios 4:11 que dice que Él puso apóstoles, profetas, sí, pero dice ahí claramente: para capacitar a los creyentes, para que los creyentes hagan la obra del ministerio. Es decir, el ministerio. Por eso a veces tenemos un lenguaje que tenemos que corregir. ¿Cuándo vienen los hermanos del ministerio? ¿Hoy? ¿Aquí están? No, los del ministerio, pero los de veras. No, como los de veras. ¿Y entonces qué son? ¿De juguete o qué? Porque todos hemos sido llamados ¿a qué? Al ministerio. ¿Y qué es ministerio, hermano? Servicio. Todos los creyentes fuimos llamados para servir a Dios. Por eso todos somos siervos de Dios y todos somos ministros de Dios. Así era como era en el primer siglo. Oiga, pero no tengo que ir a un curso, a un seminario y vestirme de cierta manera y ponerme cierto atuendo y ponerme corbata y hablar de cierta manera y pasar a predicar. No. Esas son funciones, el que prediques o no prediques. Pero debemos entender una cosa: todos somos ministros de Dios porque todos formamos un solo cuerpo en Cristo Jesús. Dice Romanos 12, si usted me hace favor de regresar a Romanos 12. Todavía, hermano, hay en mucho de la iglesia cristiana hoy en día, hay todavía mucho de esto. Hay todavía mucho de jerarquías, hay todavía muchos de que yo vengo, pero yo asisto nada más. No, yo solamente soy creyente, no estoy capacitado para hacer la obra. Eso no existía en el primer siglo. Mire, léalo. Estamos leyendo un documento del primer siglo. Estamos viendo cómo ellos lo entendían. Dicen ellos: pues así como cada uno de nosotros, versículo 4, tiene un solo cuerpo. Sí, usted tiene un solo cuerpo, ¿vale? Aunque sea bipolar, tiene un solo cuerpo. No va a tener más cuerpos más que uno. Pues así como cada uno de nosotros tiene un solo cuerpo con muchos miembros, y no todos esos miembros desempeñan la misma función, también nosotros, versículo 5, siendo muchos, formamos un solo cuerpo en Cristo. El tema es que estamos en Cristo y nos formamos un solo cuerpo. Y cada miembro, léalo conmigo, está unido a todos los demás. Dígalo otra vez. ¿Otra vez? Muy bien. Sí, pero me cae gordo. Está unido a todos los demás. Pero no me habla. Está unido a todos los demás. Pero es que se cree mucho. Está unido a todos los demás. Es que no me gusta juntarme con la gente. Está unido a todos los demás. ¿Y cómo ya no puedo estar unido con todos los demás? Muy fácil. Renuncia a la salvación en Cristo y váyase al mundo del infierno.
Ah, no, no, hay otra. O sea, si usted va a participar de la eternidad con Jesucristo y la salvación, pues no sé si es buena noticia o mala noticia. La buena noticia es que se va a salvar en Cristo por la fe. La mala noticia es que va a estar unido a todos los demás. ¿Y no hay otra? ¿No hay otro evangelio? No, sí. Los que se inventaron en el siglo 4, 5, ese evangelio sí que, pero esos no son los verdaderos. Pero el evangelio del primer siglo, todos los creyentes sabían, y si no sabían, Pablo se los recordaba, que estaban unidos a todos los demás. ¿Por qué? Porque estás en Cristo. No hay muchos Cristos, hay uno solo. Y si yo me uno a Cristo, yo me uno a Jes, me uno a Miguel, me uno a Rubén, porque ellos creo que también están en Cristo, ¿no? Entonces, si ellos están unidos a Cristo, por ende, estamos unidos nosotros. ¿Por qué? Porque hay un punto donde todo concuerda, se llama Cristo. Entonces yo no puedo tener mi Cristo para mí, y Jesucristo, y Miguel el suyo que se inventa, y Rubén el suyo que también se inventó. Y entonces sí, cada quien tenga el Cristo que quiera y pues viva. No se puede. Hay un solo Cristo, único y verdadero, que está testificado en las Escrituras, que resucitó después de la muerte y ascendió al Padre. Y está sentado a la diestra del Padre. A ese Cristo yo me he unido por la fe. Y yo sé que muchos, la mayoría están aquí, se han unido con Cristo en la fe. Ok, porque estás con Cristo, estás unido con los demás. Ay, hermano, pero están re feos. ¿Qué quieres? Pues no nos tocó ser galanes, pero pues ya. Pero aquí el tema es que estás unido, no te puedes separar, no puedes evitarlo. Te digo, la única manera de evitarte, suéltate de Jesucristo. Y ya, entonces te desligas de todos nosotros. Es que no me caen bien. ¿Qué hacemos? No te podemos hacer un show para que te caigamos bien. Pero estamos unidos a Cristo todos. Entonces no puede haber que alguien esté unido a Cristo, otro está unido a Cristo, otro está unido a Cristo, pero yo estoy más arriba que ustedes. ¿Pero cómo va a ser? Ojo, o que yo siento que estoy más abajo que ustedes, tampoco, porque todos somos parte del mismo cuerpo. Entonces las jerarquías se terminan, las jerarquías no existen, hermano. Los 5 ministerios, apóstoles, profetas, hacemos, ¿yo qué hago en esta hora? Simplemente estoy capacitando, estoy enseñando la palabra, hermano. Yo estoy también en Cristo, como usted está en Cristo, y todos formamos un solo cuerpo, y todos estamos en el mismo nivel, por la gracia del Señor, perdonados, pecadores perdonados, por su Espíritu Santo en nuestra vida, hermano, es todo. Y tú sirves al Señor como yo sirvo. Servimos de diferente. Mire, esa es la otra parte. Estar en Cristo no da lugar a las jerarquías. Arránquese de su cabeza eso. Que usted estime a su pastor, que usted estime a los apóstoles, que usted estime al evangelista que conoce y ora por él. Está bien, es bueno. La palabra dice que estimes a los que y los tengas en estimación y amor, a los que ministran. Está bien, hermano. Si usted, a mi esposa y a mí nos aprecia, también lo apreciamos mucho y lo extrañamos también estos domingos que no estuvimos, la verdad, ¿sí? Pero hasta ahí se queda el asunto. Si usted rebasa esa línea 1 centímetro más, ya está mal. ¿Por qué? Porque todos somos iguales en Cristo Jesús. Y esta iglesia, hermano, y cualquier iglesia puede funcionar con o sin. ¿Cómo con? Sí. Conmigo o sin mí. Contigo o sin ti. Me voy de esta iglesia porque aquí no me van a... No te vayas, hermano. Sí, me voy. Bueno, te aviso una cosa, la iglesia va a funcionar contigo o sin ti. Pero quédate, estás mala onda. Vamos a servir al Señor. Pero si se puede ir fulanito, pero si fulanito se va, pues igual. ¿Por qué? Porque todos somos uno en Cristo Jesús. Ahora, la segunda cosa de esta verdad, hermano, que aquí tenemos, es el versículo 6, es el equilibrio tan maravilloso. Somos uno, no hay jerarquías, pero ¿cómo comienza el versículo 6? Tenemos dones diferentes. Somos uno sin jerarquías, pero somos diferentes en la manera de servir a Dios. Es como el matrimonio. El hombre y la mujer son uno.
No vale más el hombre ni la mujer ante Dios. Tienen el mismo valor y para Dios son uno. Pero la Escritura dice: mujer, tienes una hermosa y maravillosa función de ayuda idónea. Por lo tanto, sométete a tu esposo, como la iglesia se somete a Cristo. Y varón, tú tienes, tu esposa y tiene el mismo valor, a lo mejor hasta es más inteligente, pero la función tuya es ser cabeza y ejercer gobierno y amar a tu esposa y cuidarla. Pero tú tienes que ejercer gobierno. Sí, tu esposa es tu consejera oficial. La esposa es la mejor consejera que puede tener un esposo, su esposa. No, mi amor, no le hagas así. Mi amor, ten cuidado con esto. Ay, y eso es todo un arte que algún día platicaremos. Esto tiene que ver con algo espiritual. Esa es su función. Pero el que debe tomar el que debe decidir el último es el varón. Pero ¿por qué el que vale más? No, no vale más que tú, es su función. Porque aunque somos uno, tenemos diferentes funciones. Hermanos, cada uno de los que están aquí han nacido de nuevo. Ustedes son uno, con todos nosotros somos uno. Nadie es más, nadie es menos. Pero ojo, tenemos dones diferentes. Y empieza a decir, según la gracia que se nos ha dado, si tienes el don de profecía, pues, como dice, pues dale, ¿no? Si es el de prestar un servicio, pues préstalo. Si es el de enseñar, pues enseña. Si es el de animar a otros, pues anima. Si es el de socorrer a necesitados, pues dalo con generosidad. Si es el de dirigir, pues hazlo con esmero. Y entonces empieza a decir que cada uno tiene que hacer su ministerio en lo que le corresponde hacer. Mira, a mí me gusta mucho cantar, como a todos ustedes les gusta mucho cantar. Pero no fueron llamados al ministerio de la alabanza. Yo no fui llamado al ministerio de la alabanza. Puedo cantar en algún momento, me atrevo a cantar, pero así como que yo venga, yo sé que no, o sea, aunque me gusta, yo sé que no es lo mío. Porque cada uno, dice por ahí aquí en México, zapatero a tus zapatos. Es decir, haz aquello para lo cual el Señor te llamó. ¿Y para qué te llamó? Hermano, ¿para qué me llamó? No sé. Pregúntale a Dios: Señor, yo estoy en Cristo, a ver, lo que tú haces tiene delante de Dios el mismo valor que lo que hace el gran predicador que junta a gente en un estadio y que les predica y que se convierte en 10,000. No es lo que él hace mejor o mayor, es de mayor importancia que lo que tú haces, que tal vez fue evangelizar a una viejecita que se murió mañana, se va a morir mañana. ¿Qué tiene más valor? La viejecita que se evangelizó y creyó en Cristo y se murió mañana, que los 10,000 que o sea, delante de Dios todo es que igual de importante. Yo he conocido siervos de Dios que he escuchado sus testimonios, hombres muy fuertes en el evangelio, muy fuertes en el Señor. Yo recuerdo uno de ellos que él ministró el bautismo del Espíritu Santo a mi vida. Sí, Jesús lo conoce. Por ahí anda todavía el hermano y bueno, lo que sea, no he seguido qué ha hecho, pero sí, en su momento cuando yo lo conocí, un hombre muy poderoso en el Señor. Cuando escuché su testimonio, hermano, él era el doctor, ¿verdad? Y lo fue a evangelizar una hermana. Yo me acuerdo del hermano, pero del predicador, yo no me acuerdo, nunca nos dijo el nombre del hermano. Me dijo que una hermana llegó a evangelizarlo allá al hospital y él le dijo: no tengo tiempo. Y ella le decía: ¿cuándo tiene tiempo? Pues dice, yo le dije, al rato a las 11 de la noche tengo guardia y de 11 a 12 de la noche la puedo atender. Dije, ya me la quité de encima. Pues llegué sola, la santa hermana. Y ahí estaba con su Biblia a las 11 de la noche. Y lo ve y le dice: ¿ya? Dice, la verdad la tuve que escuchar. Ya la metí yo a un cubículo y ahí me empezó a decir: no, que Cristo murió por usted. Dice, la verdad, yo dije que dieran las 12, se acabó mi guardia y me voy. Pero la verdad que el Espíritu Santo me empezó a tocar, me empezó a interesar, se convirtió. Y es un hombre hasta la fecha muy usado por el Señor. ¿Qué fue más importante, lo que él hace o lo que hizo esa hermana? Todo. ¿Por qué? Porque en Cristo Jesús no hay jerarquías. Todos servimos
al mismo Señor, pero con diferentes gracias, dones de Dios. Así que, primer cosa, hermano, ¿existen diferencia de dones en el cuerpo de Cristo? Sí, por lo que debemos hacer lo que nos corresponde, no lo que no nos corresponde. Aquí sí somos diferentes. ¿Ve que, hermano, me acaba de decir en la primera parte que no somos diferentes? Si yo le acabo de decir que no somos diferentes, pero ahora le estoy diciendo que sí somos diferentes. Ya dentro del cuerpo de Cristo no somos diferentes porque no hay jerarquías, porque no hay uno que vale más o que hace más pero dentro de nosotros sí hay diferentes funciones. Y cada uno debemos aprender, hermano, en el Señor a buscar aquella tarea, aquel don. Por eso el apóstol Pablo solamente enumera una serie de cosas. Por ejemplo, el que dice, pues si tu ministerio es el de animar, pues anima. Hermano, a mí me puso el Señor visitar a aquellos que se han alejado, que no vienen. ¿Qué hago? Pues visítalos. A mí me puso el Señor orar. Yo acuerdo que una hermana, bendita hermana de por aquí, un día me dice, hermano, yo no he encontrado mi ministerio, hermano. Le digo, no, hermana, no, yo no sé qué hacer. Yo pido y digo, nada. Casi dice, no sé si cuente. Pues sí, me para el Señor como a las 3 de la mañana, muy seguido a orar por usted. Le digo, bendita hermana, pues sígale. Y por otros también. Digo, pues ese es un ministerio, hermana. Yo capaz que yo me levanto a las 3 de la mañana, quería hacer eso pero hay quien tiene esa gracia. No, hay quien tiene esa gracia, porque el Señor la levanta, adelante. Pero piensa ella que si está en lo oculto de su recámara, orando por lo que el Señor le ponga a las 3 de la mañana y no hay nadie que siquiera la vea y la observe, entonces no tiene ministerio. Porque ministerio es tener un micrófono, pasar a cantar con los micrófonos y con los instrumentos, estar al frente de un grupo. Eso es ministerio. No. Dice aquí, si te pusieron a presidir, pues preside. Y hazlo con esmero. ¿Sí me entiende? Pero no todos van a presidir. Unos van a animar, otros van a exhortar. Ahora, checa. Si el Señor te llamó a socorrer a los necesitados y eres bien tacaño, pues no creo que funcione mucho, ¿no? Está el pobre ahí necesitado y tú, ¿le damos 1 kilo de arroz o medio kilo? Se nos va a acabar el arroz luego que repartimos. O sea, a ver. ¿Por qué? Porque a veces queremos imitar a lo que otros hacen, hermano. Y cuando tú tienes un don de Dios, o algo tienes de Dios, si tienes el don de ayudar al necesitado, de seguro no te duele el codo para dar ni para abrir la mano con generosidad. Al contrario, tienes que decir, oye, un poquito menos, diste mucho, pero no tiene problema. Entonces cada uno vaya checando en lo que es, vaya checando en lo que el Señor le puso y póngase a hacer lo que tiene que hacer, hermano, porque eso es como funciona el cuerpo. Así eran los primeros cristianos. ¿Cuántos alaban el nombre del Señor? Ahora, del 9 al 16, la parte final, hermano, viene una serie de exhortaciones maravillosas. Como todos somos siervos de Dios, lo que viene a continuación es un breve seminario de la actitud de todo ministro, siervo de Dios, que es usted y que soy yo. Así es que dele una palmadita al que esté junto a usted y diga, siervo de Dios, sierva de Dios, ministro de Dios. ¿Cómo te sientes, ministro de Dios? Si se le queda viendo como diciendo, no se burle, es que no lo cree. No, ministros son los pastores que van y vienen y hacen y se sacrifican. No. Quite eso, hermano, que no ha servido y no ha servido. Siervos de Dios somos todos. Ok, lo siguiente que voy a leer es para todos los siervos de Dios. ¿Vale? Todos los ministros del Evangelio. ¿Cuántos ministros del Evangelio hay aquí? Levánteme la mano. Eso, bien, hermano, muy bien. Ministro del Evangelio, aleluya. ¿Vale?
Y cuando le digan a usted que yo soy ministro del Evangelio, así, ¿dónde estudiaste? Soy ministro del Evangelio. Tu credencial, no soy ministro del Evangelio. ¿Quién te autoriza a ser ministro del Evangelio? Porque estoy ¿en dónde? En Cristo. Y como estoy en Cristo, formo parte de su cuerpo. Y el cuerpo de Cristo tiene muchos miembros. Y los miembros tienen diferentes funciones. Y yo, mi función es esta y la hago con alegría. Porque esa es mi función. Soy siervo de Dios, sierva de Dios. Amén. Muy bien. Para todos los siervos de Dios, miren lo que dice el versículo 9 en adelante. Aquí, otra vez, todos debemos servir con el mismo espíritu. El amor debe ser sincero. Aborrezcan el mal y aférrense al bien. Ámense los unos a los otros con amor fraternal, respetándose y honrándose mutuamente. Vea. Hermano, está escrito, a ver, ¿por qué escribían los primeros cristianos estas cosas? Aquí tengo algo que no lo puedo explicar, a ver, que el Señor me ayude a poderlo explicar. A ver, queremos aplicar estos pasajes a gente congregada en un lugar, y no estoy diciendo que no sean cristianos, pero no tienen el entendimiento de la primera iglesia. Entonces, si Carelli viene cada domingo, Carelli, vamos a imaginar, y Luis y Larisa vienen cada domingo a la reunión 10:30, ¿vale? En la semana tú vives en Veracruz, tú vives en Jalapa y tú vives en Puebla, órale, que ya se casó entonces, ya vive en Puebla. Y se ven cada 8 días, bueno, no se ven, coinciden sentados en las sillas. ¿De qué te sirve o de qué les sirve que yo les diga, respétense, hónrense? ¿Respetar? Pero, pues sí, está bien, la voy a respetar, pero pues es que ella vive en Veracruz. O sea, realmente nos sentamos a lo mejor en la misma hilera. Queremos enseñarles, queremos aplicar estas verdades a gente congregada, sentada en los templos, en los auditorios, que no sirve a Dios, que no tiene un ministerio identificado, que no está trabajando con otros ministerios, no estamos funcionando como cuerpo, entiéndame. Congregantes, respétense, pues sí, nomás que no se sienten en mi lugar y ya. Y se eche desodorante para cuando alce la mano, no me... Ya fuera de eso, no tengo otra cosa en que... ¿Por qué no, hermano? Entiéndame una cosa. No hay sentido de cuerpo, no hay trabajo, no hay ministerio. ¿Quiere que te diga una cosa? ¿Cuántas veces he escuchado a pastores decirle a otro pastor, hermano, vámonos respetando? Porque esa familia que está congregando contigo se congregaba conmigo. Y uno de tus congregantes le dijo, vente para acá, está mejor acá. Yo creo que hay que respetar. ¿Por qué entre ministerios empezamos a hablar de respeto? ¿Por qué Pablo les hablaba de respétense? ¿Crees que Pablo estaba pensando en una congregación donde todos están sentados y nada más asisten los domingos 2 horas a unos 4 cantitos y una enseñanza y cada quien a su casa? No, por supuesto que no. Él estaba hablando a iglesias que estaban interactuando en ministerios. Y claro, cuando yo identifico mi ministerio, Miguel identifica el suyo, Ges, Luis, todos ven su ministerio y empezamos a funcionar, una de las características es respetémonos. ¿Qué? Respeto lo que tú sabes hacer. Yo también. Y la siguiente palabra me encanta: hónrense. ¡Wow! Hónrense. ¿Qué quiere decir honra? Oye, es cuando Luis, Larisa, Carelli, en sus diferentes facetas de ministerio que tienen, trabajan y a lo mejor coinciden en algunas cosas y se tienen que respetar y honrar. ¿Qué es honrar? Decir, oye, qué bonito ministerio tienes. No, el tuyo también está re bonito. No, pero el tuyo, la verdad, es una bendición. No, pero el tuyo. Sí, darle valor a lo que está haciendo el otro. Ay, eso de leer la Biblia, ¿qué? ¿Qué ganamos con eso?
Eso de los orfanatos, eso de la alabanza, cante y cante. Entonces ya no les está dando ni respeto ni honra. Pero a ver, no, el tema no es ese. El tema es que veamos que fue escrito para otro tipo de gente, para otra mentalidad. No es la mentalidad del que viene a escuchar su predicación los domingos como si fuera misa. Ya vine a escuchar mi prédica, ya me siento bien. Se siente bien en la conciencia nada más. No está, hermano, el Nuevo Testamento no está escrito para gente que piensa así. Está escrita para gente que se sabe que tiene un ministerio, un servicio, un don, una gracia, una capacitación de Dios, y la tiene que poner en acción. Y te dice, respeta a los demás y honra a los demás. ¿Por qué cree que el último dice, no creas que es el único que sabe? No, yo no me creo el único que sabe. El único que sabe es el que está ahí enfrente. No, pero no está en ese contexto. Está hablando de... Sigamos leyendo, miren, ámense los unos a los otros, siervos de Dios, ámense los unos a los otros con amor fraternal, respetándose y honrándose mutuamente. Nunca dejen de ser diligentes, antes bien, sirvan al Señor con el fervor. Es decir, si vas a hacer algo, hazlo, pero rapidito y bien hecho. 12, alégrense en la esperanza, muéstrense pacientes en el sufrimiento, perseveren en la oración. 13, ayuden a los hermanos necesitados. Todos los ministerios, todos los ministros ayuden a los hermanos necesitados. Practiquen la hospitalidad. Bendigan a quien los persiguen y bendigan y no maldigan, porque en aquel tiempo había persecución. Me gusta el 15 en adelante. También todo me gusta, pero quiero hacer énfasis. Alégrense con los que están, ¿qué? Alegres. Hermano, cuando entendemos cuerpo, que somos miembros, que estamos unidos. Si el de junto está alegre y yo estoy unido a esa persona, ¿cómo debo estar? Alegre. ¿Por qué? Porque somos uno en Cristo Jesús. Aleluya. Pero mire lo que dice a continuación. Lloren con los que lloran. Si alguno está afligido por una cosa que vale la pena, no porque, no sé, cosas de la vida que no tienen sentido, pero alguna cosa que sí nos llega a afligir, nos llega a doler. Dice la palabra, hermano, que lloremos con ellos, que estemos en un momento de tristeza con ellos. ¿Por qué? Porque a menos que estemos locos, la mitad de mi cuerpo se ríe y la mitad de mi cuerpo llora. No puede ser así. Amén. A ver si no toco fibras sensibles. En mi caso muy particular, yo puedo dejar mi cartera en cualquier lugar de la casa. Aparte soy muy descuidado. Y llevo 26 años casado con mi esposa, y mi esposa nunca ha agarrado un billete de mi cartera. Nunca lo ha agarrado. Nunca ha agarrado así que dice. No, nunca. Y nunca hemos tenido problemas. Pero algún día platicamos sobre eso. Y mi esposa me dio una respuesta que dije, wow, revelación de Dios. Me dice, ¿tú te has dado cuenta por qué yo nunca he agarrado un billete de tu cartera? Y obviamente, o sea, si le digo, oye, agarra ahí, pues agarra, ¿eh? O sea, para que yo agarre, porque digo, pues, está que está bien dormido. Pum. No. Y él me dice, porque si yo te robo, me robo. Así es que si usted a alguien transea de aquí, se transea usted solo. Así que si usted menosprecia a alguien de aquí, se menosprecia usted también. Si usted se burla de alguien de aquí, se burla de usted mismo. Porque estamos todos unidos. Usted dice, pero yo vengo de visita, ¿de aquí soy? Bueno, obviamente. Pero estoy hablando del que ya es creyente, que se congrega, que es miembro de esta congregación. Y el Nuevo Testamento está escrito para este tipo de gente, hermano. No sean arrogantes. Claro, porque hermano, si algo viene con el ministerio, ¿sabe qué es? La arrogancia. Canten bien, hermanos, entónense. Parece que traen aquí tapado el oído. No escuchan que es do. Es para el Señor.
todos desafinados. Vamos a leer la Biblia porque, caray. A ver, ¿tú cuándo has leído la Biblia completa? No, yo, ahí está. Y te dices cristiano. Oh, ya creer. Yo la he leído una vez. Nos volvemos arrogantes. Hermanos, nosotros como grupo de intercesión les queremos decir que oren. O sea, nos dejan a nosotros toda la intercesión, todo el peso de los demonios sobre nosotros. La arrogancia. Hermanos, no evangelizan. A ver, ¿cuándo han ido al parque con nosotros? No, pero se quedan a comer aquí, eso sí los he visto, come y come aquí. Y nosotros allá evangelizando en el pleno rayo del sol. No aman a ver. Hermanos, no funciona así. No nos volvamos arrogantes. Por eso, a ver, lo único que quiero resaltar en esta mañana es que está escrito para una iglesia donde todos ministran. Si no, ¿para qué está escrito? Para venirte a sentar cada 8 días o cada 15 días. ¿De qué sirve que te diga, no seas arrogante? Siéntate bien, no cruces la pierna. Es arrogancia que estás cruzando la pierna. Eso es para lo único que usaríamos la arrogancia. Porque no está escrito, a ver, quiero terminar, no está escrito para gente que se congrega a escuchar año tras año y no ministra, no sirve, no actúa. No está escrita la Biblia para ellos. No está escrito, no está hablando de la arrogancia allá afuera, y claro, tampoco seas arrogante allá afuera. Está hablando del servicio, de la administración. El que tiene el don de profecía, pues profetice y no sea arrogante, y no se crea que sabe más que los demás, y no te creas que los demás no valen porque no pueden profetizar. Ay, hermano, es que yo puedo profetizar, Dios me habla, yo te digo, está bien, vuélvete humilde, hazte uno con los humildes. Bájate, ¿para qué? Para que sigas siendo eficaz en el servicio y en la edificación de la iglesia. Pero el tema, hermano, con el cual yo quiero concluir en esta mañana es que estar en Cristo te habilita para ser un siervo de Dios, pero también te hace humilde porque tú no te puedes sobresaltar porque todos somos uno. Pero también te hace saber que eres único también en un sentido. Eres único en el servicio a Dios. Nunca quieras hacer lo que otros hacen como lo hacen. Ay, a mí me gustaría cantar como Iván, o tocar como Gaby, o dirigir el servicio como Malaquías y Lupit. No, tú nunca lo vas a hacer como ellos, porque cada quien tiene su propio don, su propia gracia. Haz aquello que te corresponde hacer. Respeta a los demás, honra a los demás, dale valor a lo que los demás hacen. No te creas que eres el más sufrido ni el único que lo hace, sino por el contrario, debes ser humilde, respetuoso, amable, no soberbio, ayudando al necesitado, ayudar a los demás, orar, amar a todos, hermanos, como siervos de Dios que lo somos. Para concluir, hermano, vienen tiempos bien tremendos para este mundo, bien difíciles. Va a haber sacudidas terribles en todos lados, lo están sucediendo y se va a seguir sucediendo. Eso lo sabemos, Dios habla a través de muchas cosas y uno lo ve, que vienen tiempos realmente difíciles. Y las verdaderas iglesias que se parecen, que tiran a ser como la iglesia del primer siglo, brillarán como luz en medio del firmamento, hermanos. Porque escúcheme lo que le voy a decir: cuando hay crisis, cada quien ve por lo suyo. Cuando los países tienen crisis, cada quien vela por lo suyo. Cuando en una ciudad hay crisis, ¿por qué cree que cuando dicen hay desabasto, la gente corre y se lleva 20 cajas de lo que sea? No se las va a comer, no, pero yo veo por los míos. Pero oye, si te llevas 5 y dejas otras 5, no, yo veo por lo mío. Cuando viene la crisis, cada quien ve por lo suyo. Las iglesias verdaderas, formadas por Jesucristo y por su Espíritu, que saben que no son independientes, sino que velan los unos por los otros, seremos luz en medio de la oscuridad, hermano.
Y eso solamente puede hacerse por el Espíritu de Dios. No es nuestra propia capacidad. Somos por naturaleza egoístas, pero cuando dejamos que Cristo gobierne, podemos nosotros, hermano, honrar a Dios con todo nuestro corazón. Amén. Pónganse sobre sus pies, hermano. En esta hora vamos a darle gracias a Dios. Y ya se lo hemos explicado y hoy se lo volvemos a recordar. Estamos en Cristo, siervos de Dios, siervas del Señor. No hay jerarquías, no hay una clase sacerdotal, eso era en el Antiguo Testamento. No hay una clase sacerdotal, no hay un linaje de ministros. No, no, no. Dice la palabra, todos somos real sacerdocio, todos ejercemos el sacerdocio delante de Dios. Hombres, mujeres, niños, jóvenes, señoritas, ancianos, ancianas, todos formamos parte de un solo cuerpo.